Ok, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Mandamiento, abogado de profesión. Vamos a desarrollar el tema de catastro rural, ¿no? La evolución del catastro rural, las aplicaciones, el tema vinculado al tema de la formalización rural y sobre todo pues el uso práctico de este tema, ¿no? El famoso catastro rural y su diferencia con el catastro urbano, ¿no? Vamos a ver sus diferencias, los procedimientos que se aplican para efecto de inscripción registral, que es lo principal, y la competencia actual del catastro rural, ¿quién la tiene, no? Si la tiene COFOPRI, el gobierno regional. Entonces todas esas dudas las vamos a descortar. Como le digo, este pequeño foro que estamos abriendo queremos hacerlo dinámico, ¿no? Es decir, la participación de ustedes con cualquier pregunta en cualquier momento, aclarar algunas dudas, algunas sugerencias y ver algunos casos prácticos que ustedes quieran plantear, no hay ningún problema. Lo que voy a hacer ahora es describir la realidad de este famoso catastro, un poco más allá de lo teórico, ¿no? Lo teórico están en las normas, en el reglamento, en la 1089, en los reglamentos que ha sacado Agricultura, pero lo principal es cuál es la operatividad práctica de esto, ¿no? En la vida profesional de un abogado, un arquitecto, un ingeniero, en el tema de llegar a inscribir los actos que uno quiere, porque ese es el valor agregado de este proceso, ¿no? Es decir, llegar a realizar una inscripción de un acto registral de la vía rural, ¿no? En las tres formas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en estas 2 horas que dura el tema, y vamos a ir desarrollando en el tiempo. Muy bien. En principio, generalmente, acá en el Perú, el tema del catastro en realidad es una temática que no ha sido muy regulada, ¿no? Ha habido una serie de intentos de tratar de crear un catastro nacional, como en otros países, ¿no? En el tema de Colombia, Venezuela, a través de sus institutos, Agustín Codazzi, Simón Bolívar. Y en el tema recurrente del Perú, lo que ocurre es de que actualmente hay muchos catastros, ¿no? Tenemos el catastro minero, el catastro rural mismo manejado por Agricultura, el Ministerio de Agricultura y los gobiernos regionales, el catastro urbano manejado por las municipalidades, el catastro de registros públicos, de concesiones de zonas arqueológicas, y así una serie de instituciones que cada uno maneja su propio catastro, ¿no? En realidad la palabra catastro ha sido muy trastocada, no hay como en otros países, ¿no? En España el concepto catastro está muy definido a una actividad exclusiva del Estado, de que el Estado es el único que puede generar y manejar el tema catastral. Por esa razón, el tema del catastro urbano y rural en España está vinculado pues digamos, a un orden de una gerencia general del catastro que maneja todos los ámbitos nacionales, y lo único que hace es concentrar la información y repartirla a las municipalidades, a las entidades, ¿no? Entonces hay una articulación centralista por parte del Estado de conservar el catastro en España y poder dispersarlo a las instituciones. ¿Eso qué conlleva? De que siempre tengas actualizado un tema catastral. ¿Qué sucede en el Perú? Por ejemplo, la entidad competente en catastro urbano es la municipalidad. Si nos vamos a San Isidro, Miraflores, son municipales que tienen capacidad económica y su catastro siempre está actualizado, porque hay una permanente inversión pública al tema del sistema catastral, ¿no? De su sistema, ¿no? Pero si nos vamos a una municipalidad de Barranca, muy cercana, de Huacho, una municipalidad de Guarmey, si bien es cierto tienen una información catastral a veces en papel o un sistema, cuando cambia de gestión, ¿qué pasa? Se pierde la información y se va. ¿Y qué pasa el alcalde? Nuevamente llama a la licitación para hacer un nuevo catastro. Creo que en Barranca ya va el sexto catastro que van haciendo, renovando, viniendo empresas a levantar, y que entonces no puede ser. Si ya hubo una inversión pública para efecto de levantar un catastro, ese catastro debe ser continuo. Lo único que falta es actualizarlo, ¿no? Dentro de la temática, ¿no? Pero la realidad del Perú es esa, ¿no? Como le digo, salvo algunas municipalidades que se salvan, pero las demás no hay una conciencia de saber cómo administrar un catastro. Por esa razón, actualmente tiene que haber una decisión política de centralizar el catastro, de que el Estado genere una entidad que pueda administrar los catastros nacionales, y a partir de ahí, cuando se vaya el alcalde y el nuevo alcalde quiere el catastro, va y lo pide. Sácale la cajita donde está todo y comienza a utilizar tu catastro. Se le pierde, se le borra, no importa, acá está todo guardado. Es como una caja de herramientas donde cualquier entidad puede pedir la información y siempre la va a encontrar. Correcto, ese es el tema de la centralización catastral. Muy bien, el tema del catastro, se supone que el tema catastral, desde los orígenes del siglo XVIII, de 1856, con la Ley Orgánica de Municipalidades, no había la diferencia entre lo que era catastro urbano y rural. Las municipalidades manejaban lo que era un catastro dentro de su jurisdicción, y había lo rural y lo urbano. El Ministerio de Agricultura no existía en esa época. Consecuencia, las municipalidades por historia siempre han manejado los dos tipos de catastros.
Correcto. Entonces, con el tiempo, en 1930 se crearon instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, que se dedicaba ¿a qué? A hacer levantamientos o relevamientos de información rural, de famosas parcelas en todos los valles del Perú. Y levantaban planos temáticos de información catastral con mucha información registral, que eran de alguna manera la base para la inscripción en registros públicos. Esos temáticos se encuentran en el Archivo de la Nación, lo pueden encontrar en COFOPRI, en el Gobierno Regional. Son planos de 1940 a 1943, donde hay mucho relevamiento rural, ¿no? Incluida la parte urbana. Pero ¿qué pasa con esos planos? Esos planos habían sido levantados como una buena técnica, ¿no? Una buena técnica de precisión en el sentido para su época, ¿no? Otro elemento que tenía era la información registral que contenía. Si me decían que una zona, por ejemplo, de ese plano temático, por ejemplo de Pisco, me decían que este era el Fundo Ocas, Fundo Ocas, inscrito en una partida, esa partida se encontraba en el registro de la propiedad. Correcto, había una correlación de ese catastro de Fundo La Castaña, no, de 20 hectáreas, digamos, también estaba. Es decir, toda la información estaba vinculada en el registro. Esa es la ventaja de esos planos. Por eso esos planos era una mina de oro para cualquiera que quiera hacer una investigación de propiedad. Y se encuentra, como le digo, en el archivo no se toman en cuenta mucho para los nuevos levantamientos catastrales, pero una buena temática era la historia viva de la propiedad hace 150 años, hace 100 años, ¿no? Cómo se veía la concepción de la propiedad. Entonces, era una forma de levantar. El Ministerio de Fomento tenía esos planos, que los tenía de alguna manera concentrado por valles. Buscamos el baño de Pisco, el baño de Ica, el baño de Cañete. Entonces, cada uno tenía su relevamiento de información registral. COFOPRI lo tiene digitalizado, sí. En para superponerlo se pueden adquirir, ¿no? Va a lo que es comercialización y los puede adquirir. Los planos antiguos del Ministerio de Fomento, de las Haciendas, del Ministerio de Fomento y Obras Públicas. ¿Ya? Esos planos también están en el registro de propiedad, en archivo del catastro. Lo tienen ahí todos los planos digitalizados. Correcto, muy bien. Entonces, son antecedentes del tema de catastro. Pero en realidad, en el año 69, recién se toma la concepción de diferenciar lo que era el catastro urbano y rural. Normativamente, por esta norma, la 17371, ya el Estado le da una competencia especial al Ministerio y le dice: encárgate de estas funciones: establecer normas, normalizar, ordenar los catastros rurales, el levantamiento y la actualización catastral. Recién a partir de aquí se crea una división entre lo que es el catastro en su concepción generalizada, y se abren dos vertientes, ¿no? Una urbana, como siempre ha sido, y una rural, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esta urbana y rural, que tenía la municipalidad en realidad en su creación, nunca perdió esa competencia. Es decir, esta ley no hace referencia a la ley de municipalidades. Consecuencia, la municipalidad siempre ha conservado el tema urbano y rural en su competencia. Lo que pasa es que crean un tema especial. Ahora, ¿cuál es la competencia en el tema de catastro urbano y rural que actualmente lo hace la municipalidad? Es el tema de rentas. Si vamos a Huacho, que es una zona urbano-rural, la persona que está en la ciudad paga sus impuestos, el predial. Pero si tengo una pequeña parcela o chacra en Huacho, ¿qué voy a hacer? Voy a pagar también impuestos. ¿Y quién lo cobra? La municipalidad. Y lo tiene en un catastro. Correcto. Entonces, pero usted se pregunta, ¿pero por qué está pagando diferente a lo que tiene catastrado el gobierno regional? Es que son dos bases totalmente diferentes. La base de administración tributaria, urbano-rural, que es el catastro, lo tiene la municipalidad. Y el tema rural solamente le sirve para formalización, para títulos. No es para rentas. Entonces hay una diferenciación. Hay dos formas de acción sobre el tema de catastro. El tema tributario lo sigue manejando la municipalidad, y el tema de formalización de titulación lo va a manejar el gobierno regional con el Ministerio de Agricultura. En consecuencia, el nacimiento de estas normas han sido netamente para un sistema jurídico de catastro. ¿Qué quiere decir? Títulos de propiedad. Esa es la esencia. Para eso se creó, para titular. Esa es su concepción jurídica y su concepción práctica a la fecha. ¿Para qué me sirve el catastro rural? Solamente para titular. No para cobrar impuestos.
No para producción, porque si voy a España y quiero un catastro rural, en España usted ve un predio y el mismo catastro le va a decir, este es VIP, ¿no? Esto se siembra, esto es hortalizas y este es terreno en descanso. Entonces cada uno paga un impuesto, hace la acotación de impuestos, entonces para eso sirve el catastro, para el tema impositivo. Y este es tema rural, ¿no? En cambio en el Perú no lo ven así. Cuando uno va a hacer un levantamiento catastral, solamente ve el perímetro, no ve el cultivo, ¿no? El cultivo, ¿quién lo ve? Otra área del ministerio, que es la declaración anual de sembríos, ¿no? SENACE. Entonces, ellos tienen una base de datos, pero que no se vincula a la base rural. Están separados, es decir, mientras en España lo tienen todo vinculado para el tema tributario, ellos no. Ellos tienen su plan de cultivo anual y ellos saben lo que cultivan, pero eso no está vinculado al tema tributario de la municipalidad. Entonces hay un desfase, ¿no? No hay una articulación. Eso es lo que actualmente sucede. Entonces esta ley ha tratado justamente de darle una competencia especial en el tema de catastro, digamos, para formalización, yo lo llamo así, para formalizar, para efecto de tener pues una competencia especial independientemente del tema tributario de la municipalidad. Por eso que se crea de esta naturaleza. Y por eso que dentro de la propia ley, de la 17371, dice el catastro no genera propiedad, solamente es un recojo de información. Y así es. No establece ni modifica el derecho. No, uno levanta la información de campo y eso es todo. Ahí el catastro no me va a decir quién es el propietario, no. El catastro no te puede decir, usted es propiedad de esto, así tenga un área mayor o menor. Yo sé. Mi título dice tiene tantas hectáreas y ese es. Eso nada más, eso es. Por eso justamente es la diferenciación entre lo que es propiedad. Ahorita vamos a hacer la diferenciación entre propiedad y catastro, ¿no? Pero ya la ley fija ese concepto y que se va a tomar hasta la fecha, ¿no? El que el catastro no genera derechos. Muy bien, ok. Pero ¿qué pasa? La evolución del catastro trae como consecuencia de que los sistemas de propiedad vayan variando, ¿no? Con el tiempo. Cuando se crea el primer catastro, en este primer catastro, digamos, del año 69, el gobierno de Velasco, el gobierno revolucionario, tuvo una concepción de darle la tierra a quien la trabaja, ¿no? Los pequeños parceleros, agricultores. Entonces, la 1776 de la ley de reforma agraria. Así es. Esa es la famosa ley de reforma agraria. Y tenía que... Justamente para aplicar la reforma agraria. Exacto. Entonces, esto se vincula a la 17716 en el sentido de poder tener un instrumento que permita relevar la parte técnica y poder adjudicar y dar títulos de propiedad. Ajá, ya. Y a partir de ahí, entonces juega un papel trascendental el tema de catastro para efecto de titular. Por esa razón, en esta época, desde el año 1969 y antes, hasta más o menos el año 96, el Ministerio de Agricultura era el ente competente quien entregaba un título. Si una persona, yo me iba a Tumbes y le pedía, señor, ¿usted tiene un título rural? Sí, y le enseñaba un título otorgado por el ministerio. Todavía no existía lo que era pues el EXPET con su tema de formalización, que lo vamos a ver, sino el ministerio el que entregaba. Y la diferencia en el catastro, y acá viene ya la primera diferenciación que ustedes van a mostrar, es esta. Es decir, en un catastro urbano, si yo hago un levantamiento de información de un lote urbano, por ejemplo, esto es una lotización, ¿no? Yo voy a levantar todo esto en el urbano. ¿Qué hago? Levanto la medida del lote, ¿no? 10 por 20. Hago el acotamiento del lote y después levanto si es primer piso o segundo piso, ¿no? Y todo lo que llega al catastro. Muy bien. Pero acá hay medidas de acotamiento de perímetros. En el catastro rural, entre el 69 más o menos hasta el 95, se hacía eso. Los polígonos de registros públicos venían con acotamiento. Venían acá 100 por 500, ¿no? Y aparte estaba el área total del predio. Era una modalidad casi diseñada en urbano. Cuando ya nace el PET y utiliza el tema catastral, hace esto. Es decir, solamente le pone un área X y un centroide, un punto de ubicación. Pero no tenía esto. ¿Y qué creó eso como consecuencia? De que no sabía que la parcela K cuánto se superponía con el otro y comenzó a crear las famosas distorsiones de duplicidad. En cambio acá no, porque ya sé cuánto mide y el siguiente tiene 10 por 20, entonces yo mido y puedo relevar y digamos estacar y puedo identificar. En cambio rural se crearon unas distorsiones, porque este modelo de X, el X yo lo puedo obtener así, o yo lo puedo obtener digamos así y así, también me sale el área X. ¿Por qué? Porque no tenían una definición de forma exacta en el momento del catastro. Y esa fue un gran
digamos, retroceso en el tema catastral, a diferencia con lo actual. Y esas son las grandes discusiones actuales. ¿Por qué razón no se acotan los vértices o, digamos, los lados de un perímetro en propiedad rural? Es una discusión que actualmente la tienen los sistemas registrales porque crea inseguridad, mucha inseguridad. Entonces también vamos a ver ese tema, ¿no? Muy bien, entonces vamos con el antecedente. Entonces, en el año 97, con el tema de titulación de tierras, el EXPET, ¿no? Lo que se llama el programa de titulación de tierras con financiamiento del BID, de alguna manera se crea el ente competente por la cual se dedica al catastro y a la titulación de tierras. Ahí viene la primera vinculación entre lo que es catastro y titulación. ¿Ya? Que lo tenía que hacer ¿quién? El PET, Programa Especial de Titulación de Tierras. Y que se dedicaba ¿a qué? A todo el tema rural. ¿Y lo rural qué enlaza? Ahora vamos a ver lo rural. Si yo tengo una parcela donde siembro hortalizas y alfalfa, esto es un predio rústico. ¿Correcto? Si yo tengo una comunidad campesina y tengo esto acá, cerca a los cerros, un terreno eriazo, estos tres forman la propiedad rural. ¿Correcto? Es decir, lo rural es más amplio que el concepto de rústico, comunidad o eriazos, o también comunidades nativas, también. Es decir, todo lo han englobado. Todo está englobado dentro del concepto de rural. El concepto de rural es un concepto amplio. Y acá vendrían los bosques de protección, los pastizales, toda digamos, la gran diversidad que tenemos en el Perú, todo está concentrado acá. ¿Y cómo se diferencia? Excluimos lo urbano. Todo lo que sea urbano, es decir, zona urbana y de expansión urbana, se excluye y lo demás es rural, en su concepción generalizada de conceptos. Es decir, quiere decir que cuando hablan de concepto rural es un concepto amplio. Consecuencia, cuando hablan de catastro rural, también se habla del catastro de comunidades campesinas y nativas. Y también se habla del eriazos, ya sean los habilitados y los no habilitados. Es un concepto más amplio. Muy bien. Y todo esto, ¿qué quiere decir? El PET lo asume para efecto de ¿qué? De entregar títulos de propiedad. Por esa razón tenemos que el PET entregó títulos para predios rústicos, para comunidades campesinas y nativas y para terrenos eriazos. Eso fue su razón de ser. Y para eso necesitaba el catastro. ¿No? Entonces, actualmente, ¿qué se ha generado con el PET? Se han generado 2 millones y medio de títulos. Perfecto. Pero acá viene la diferenciación o el tema del concepto básico de lo que es propiedad. Y quiero que más o menos entiendan la lógica de la problemática de un tema de tesis de investigación. ¿Cuál era el proceso de titulación del EXPET? Y acá marcan dos aristas. Es decir, en el tema del catastro, aparte de levantar cuando va a campo un técnico de catastro, va a levantar lo que encuentra físicamente en campo, ¿no? Y le va a poner una unidad catastral, ¿no? 15.16.1, 15.16.2, 15.16.3. Le va a poner una unidad. Y la unidad es un código de referencia e identificación de esta parcela. No es su ficha registral, solamente es un código de identificación que lo ubican en el espacio. Y al hacer esto, lo que hace el PET es, posteriormente, al darle esa unidad, la va a titular por medio de un procedimiento que estaba contemplado en el decreto legislativo 667, ¿no? Este es el marco legal por la cual le permite al EXPET titular. Ya, muy bien. Pero ¿qué pasa? Cuando el PET entraba y encontraba estas unidades, lo único que hacía, le preguntaba a la persona si tenía documentos que acrediten una posesión de 1 año.
Si la persona tenía un contrato de compra-venta, un recibo de pago de agua cuando le dan, digamos, la Junta de Regantes le da un recibo, haber comprado maquinarias, diferentes formas de probar la posesión. Si tenía más de un año, entonces agarra el PET y le da un título. ¿Qué es un título? Era un documento en papel que se podía inscribir en registros públicos. Pero en realidad, la pregunta del millón era, ¿en realidad lo estaban titulando? No, lo único que le estaban dando un título. ¿Por qué? Porque no realizaban lo que se llama una investigación registral. ¿Qué pasó? Cuando llegaba, hacía un levantamiento, perfecto, pero no se daba cuenta de que estos predios se encontraban sobre una propiedad de mayor extensión inscrita a favor, digamos, de la familia Raffo, ¿no? Digamos, de los Raffo, inscrito en registros públicos en 1907, ¿no? Y tenía una inscripción, un tomo 5, fojas 10 del registro de propiedad, del registro predio de Huacho. Es decir, los Raffos eran dueños de todos. ¿Y qué hacía el PET? Inscribía encima de la propiedad. Es como si esta es la propiedad y encima de ellos el PET agarraba y titulaba encima. ¿Qué creaba como consecuencia? ¿Qué crean como consecuencia? Una duplicidad, un doble título. Es decir, este señor de acá tenía un título, sí. ¿De qué año? Del año 90, 97, 98. Pero los Raffos tenían otros títulos de 1907. Es decir, ¿de qué me sirve el catastro? Sí, de identificación, lo que decía acá el colega. Es decir, se sabía cómo era la forma del predio, pero no se saneaba realmente la propiedad por el tema de la antigüedad. Lo que tenían que aplicar acá era una prescripción adquisitiva, que no lo hicieron. Entonces generaron una duplicidad. En consecuencia, cuando ustedes hagan estudios, analicen de esta propiedad, tema de propiedad en el tema rural, van a encontrar estas situaciones, donde van a encontrar de que un titular está acá en el registro y aparece otro más antiguo. Entonces no hay una especie de saneamiento previo. Y eso sucede en toda parte de Huacho, Cañete, donde va a encontrar grandes haciendas o fundos que no han sido incorporados al Estado y que siguen a manos de propietarios privados y que nunca han hecho el tema de la correlación. Lo que pasa es que el EDPET entregaba documentos de propiedad pero sin sanear, ¿no? Es como una persona que tiene un título de su casa y mañana viene el alcalde y le entrega otro título, ¿no? Sobre mi misma casa, ¿no? Es un absurdo, ¿no? Es una concepción errada del tema de derecho de propiedad, pero eso es lo que se va a encontrar. Por eso, esos 2 millones de títulos que se mencionan en la presentación, hay que tener bastante cuidado en el sentido de que no todos son derechos de propiedad plenos. ¿Qué es un derecho de propiedad pleno? Cuando no admite consideramiento, es decir, yo tengo mi título y yo soy el único que tengo título. No puede existir otra persona en el Perú o en el extranjero que tenga un título sobre mi casa o sobre mi predio. Soy el único, soy exclusivo. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un título y después viene otra persona que tiene otro título y después viene otra persona que tiene el mismo título? Entonces vamos a enfrentarnos en un proceso judicial para saber quién es el que tiene mejor derecho. Y en el Perú sucede eso, por la mala titulación que se hizo en el aspecto rural. ¿Ya? Muy bien. Ha habido casos que a veces el técnico va y pregunta quién es el terreno. Claro. Que vamos a entregar título. Pero solamente él está poseyendo el terreno, claro, porque el propietario la dejaba encargado, claro. Para que mejore o lo está pagando, ¿sabes? No, yo soy entonces está generando un problema ahí. Y el técnico, bueno, no representa nada, así nosotros te vamos a dar título. Así es. Claro, entonces cuando uno iba a campo, el técnico de catastro con el abogado iban a campo y le decían, Juan Pérez, muy bien. ¿Tiene título? No tengo. A ver, ¿usted cuándo ve? 10 años, 5 años. Ah, ya, muy bien. A ver su recibo de agua. Ah, ya. Listo, título. Nada más. Así es simple. Así es. Y el propietario, no investigaban quién era el propietario antiguo. No interesaba. Era de frente a dar un título. Cuando ustedes piden los expedientes para ver un título rural, porque están en agricultura, van a encontrar lo único, una copia de un DNI. Lo único. Es un expediente, creo que 2 hojas o 3 máximo. No hay un expediente, no hay, cuando hay un tipo un judicial, ¿no? El expediente judicial, 200 folios, 2 hojas, 1 hoja, 2 hojas. Eso ha servido para titular rural. Entonces, es muy delicado este tema, muy delicado por el tema de cuestionamiento del derecho de propiedad mismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, posteriormente, ¿qué pasa? Se llega a un tema de que todas estas contradicciones con los derechos de propiedad que venían desde el año, digamos, agricultura, con el tema de catastro, desde el año 1969,
más o menos hasta el año 1992, cuando asume PET y se crea, digamos, el proceso de titulación en 1997 con el PET, ¿correcto? Y esta competencia de formalización rural, digamos, de catastro rural, fue otorgada en el año 2007 a COFOPRI. Es decir, desaparece el PET y nace acá COFOPRI como ente competente para el tema rural. Correcto, entonces su marco de acción de COFOPRI es del año 2007 y se prolonga aproximadamente hasta hoy, 2017, solamente en ciertas competencias. El tema de catastro exclusivo, que nos toca ver ahora, el tema de catastro, solamente COFOPRI tiene competencia en Lambayeque, La Libertad y Lima Metropolitana. ¿Qué pasa con las demás regiones? Ya son competentes en el tema de catastro. Si mañana ustedes quieren hacer una subdivisión de un predio rústico y estamos en Arequipa, no voy a COFOPRI, me voy a Gobierno Regional de Energía a pedir un certificado de información catastral por subdivisión, ¿no? Si tengo un predio que está en Lambayeque, me tendré que ir a COFOPRI. Es decir, solamente le quedan estas tres entregas. Estas tres, y tienen que hacer este año, porque la norma indica que esta transferencia tiene que darse. Y los gobiernos regionales ya son independientes para manejar todo lo que es catastro rural. Mientras no se dé, lo va a seguir administrando COFOPRI en estas tres regiones: Lambayeque, La Libertad y Lima Metropolitana. Ya. Si el terreno que voy a subdividir o acumular está en Huacho, ya no. Lo tiene el gobierno regional de Lima Provincias, que queda en Huacho, ¿no? Entonces, esas son las únicas competencias en catastro. Y en el tema rural está también el tema de transferencia, el tema de formalización. Eso sí ya se ha formalizado a través de los gobiernos regionales, que son los competentes para el tema de titulación, ¿ya? Para entrega de títulos. Entonces, cada uno de estos procedimientos catastrales estaban normados en el TUPA. A partir de entonces acá ya viene gobiernos regionales, ¿no? En el TUPA de cada organismo, en este caso COFOPRI tenía su TUPA de lo que es atención de todo lo que es certificados, cambio de titular catastral y todos los actos catastrales que permitían la inscripción. Ahora todos esos TUPA están concentrados en cada gobierno regional. Cada gobierno regional en su página web tiene los servicios de catastro que brinda para efecto, digamos, de atender el tema de segundos actos, que es la esencia misma de este proceso. Correcto, muy bien. Ahora, este proceso de los antecedentes del catastro trae mucho el tema siempre del tema de levantamiento de información. Como ven, ha habido 3 instituciones en la historia, digamos, del catastro, y cada una ha manejado su información a su manera, ¿no? En estos casos, agricultura con un tema de levantamiento de información a través de teodolitos, sistemas de información, digamos, de metodología directa de levantamiento. El PET, que utilizó el tema de la fotogrametría, ¿no? La restitución fotográfica, y después los GPS. Y después COFOPRI, que también pues, utilizó la tecnología GPS. En ningún momento ya volvieron al tema del teodolito o de la estación total, ya no, porque eran temas rurales y eran temas de grandes extensiones de terrenos, ¿no? Pero ¿cuál viene el tema acá? Es que en este lapso de tiempo, desde el 69 hasta la actualidad, se han venido dando inscripciones en el registro de predios, en el registro de propiedad. Entonces, ¿cómo se inscribía la propiedad si habían diferentes formas y metodologías de levantamiento? Es decir, ¿qué base catastral tiene registros públicos para poder compatibilizar esta información con todas estas de acá? Es la gran pregunta que se formulan. Si la metodología cambió tanto, ¿cómo he hecho registros para compatibilizar? Ejemplo, si yo tengo un plano en papel, por ejemplo, de un valle que está dividido así, más o menos, por unidades catastrales, ¿cómo hace el registro para que esta información en papel la lleve a un formato de base gráfica digital en AutoCAD o ArcGIS? ¿Qué pasa si esto es una imagen
digamos, de una restitución fotogramétrica a una escala determinada, ¿cómo hace para llevarla a este sistema? ¿Y cómo hace con los nuevos sistemas de medición, ya sea en WGS84, con el nuevo sistema, para llevarlo a esto? Es decir, de verdad que es todo un problema. Entonces lo que hace Registros es trabaja conforme a la información histórica de cada etapa, grupo, ¿no? Conforme a la información de sectores, cómo está dividido el Perú, cada uno maneja y analiza la información dentro de la temática de que lo que el registro dice, si yo tengo la información que me permite dar a ciencia cierta una información real y efectiva con respecto al tema de superposición, la voy a dar. Si no la tengo, le diré al administrado que no puedo determinarlo, porque no tengo los elementos técnicos que me permitan. Entonces, toda esta información, si bien es cierto, está en las instituciones, a nivel de registros, esta base gráfica es selecta, en el sentido de poder determinar propiedad. Muy bien. A ver, ¿qué más? El Ministerio de Agricultura también realizó el catastro a base de fotografías. Sí, aéreas, así es. Y ahí se hizo la restitución, hojas catastrales, llevando un listado de la relación de todos los propietarios. Tanto la parte minimal, o sea, las pequeñas parcelas, y las grandes haciendas. Así es. Esa metodología era muy buena, ¿no? En el sentido del que el vuelo, la forma de vuelo en esa época estaba planeado. Había toda una escala de vuelo, nivel, altura, y los profesionales se capacitaron en el extranjero. Creo que en Brasil fueron todo un equipo para efecto de restituir y poder interpretar estas imágenes de ¿cómo se llama esto? Restituidas, ¿no? Cuando hacen los vuelos fotogramétricos, y de alguna manera la cartografía que levantaban era muy buena, salvo algunas cosas, ¿no? El tema de las nubosidades, todo, pero se completaba. Pero esa metodología varió mucho con el tema de la restitución, que se tomó muy a la ligera, el tema de la restitución fotogramétrica, y después con la combinación del GPS, ahí donde vinieron los trastoques, más aún que querían compatibilizar una información con otra, ¿no? Porque un vuelo de una época, yo no la puedo compatibilizar con otro vuelo de otra época, porque va a haber traslapes o superposiciones. Entonces tiene que haber siempre una metodología de estandarizar toda esta información. Muy bien, a ver, sigamos acá. Se hizo con punto de control. Relación con texto, de control terrestre. Punto de control terrestre. Así es. Y eso permitió de alguna manera darle una mejor ubicación. Muy bien. Ahora, estos procedimientos de levantamiento de información variaron con el tiempo. Ya cuando COFOPRI asume competencia, sale una norma especial que es el Decreto Supremo 032 y la 1089, que es el procedimiento de formalización rural, ¿no? Donde COFOPRI interviene para levantar el catastro y titular a aquellas personas que le faltaba el título de propiedad rural. Entonces, y crea nuevos procedimientos y una nueva metodología en la cual se aplica las metodologías directa e indirecta para efecto de aplicar un tema de catastro, ¿no? Ahora, las metodologías varían según las partes de donde estemos, ¿no? En el Perú hay metodologías que podemos aplicar la restitución, otras zonas donde el GPS es un elemento necesario, especialmente en zonas de selva, donde el tema de la restitución ya no funciona por el tema arbóreo y el tema de, digamos, de las zonas muy definidos por las nubes, ¿no? Y no podemos entrar ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos con los equipos GPS a levantar. Pero siempre en el tema de selva, que lo vamos a ver, siempre van a haber ciertas limitantes en el tema de levantamiento. Por esa razón que los planos que se levantan en zona de selva van a diferir mucho con la realidad. ¿Por qué? Por la misma geografía. Si mañana yo levanto, por ejemplo, acá hay un río, el Marañón, ¿no? Y yo levanto los predios que están acá, más o menos para que tengan una idea, ¿no? Le pongo una unidad catastral, ¿no? 2020, unidad catastral 2021, unidad catastral 2022, ya, muy bien. Y tienen un área X, ¿no? Área X, área Y, área Z, muy bien. Ese es digamos que lo levanto en el año 1997, ¿no? Cuando llego de acá a 10 años, ¿qué va a pasar? Puede ser que el río se aleje o el río haga esto. ¿Y qué pasa con la parcela? Se reduce. Pero registralmente, ¿cuánta área tenía? Tenía un área X. Pero cuando voy a campo y mido, tiene otra área. ¿Qué tengo que hacer? Una rectificación. Muy bien, rectifico al área ya X menos 1, ya. X menos A, digamos, ¿no? Ya. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Después de 10 años más, el río agarra y se va por acá. ¿Y cuál era mi lindero? Río. Entonces tengo que llevar mi poligonal para acá.
Entonces son cosas que van a suceder en el tema de selva porque es muy cambiante. En la costa, bien o mal, ya tenemos los linderos definidos, pero en selva hay que tener mucho tino en el tema de levantamiento. Es igual con el tema que con las laderas, los cañones o las partes de los acantilados en zona de selva. El tema de levantamiento a veces se hacen lineales, ¿no? Hacen líneas, es decir, esta es la carretera y comienzo a levantar polígonos, ¿no? Y todos son cuadraditos así. Pero cuando uno se va a campo, va a este polígono, este punto está bien, voy camino y de pronto llego acá y baja así, por así, y uno dice, pero ¿por qué no lo han hecho así? Porque el técnico que ha levantado se llegó a este punto, fue por este punto y dijo a una línea. Entonces son técnicas de levantamiento, porque no puede ir por el borde para poner el GPS porque son problemas de peligro, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que se explican con la práctica en campo cuando se levanta, ¿no? Y cosas así con respecto al tema de márgenes del río. Y esto es muy recurrente. Cuando hemos comparado información de hace 20 o 30 años atrás con la actual, con los nuevos levantamientos, ha variado en selva, es lo más variante que hay. Las propiedades se han diluido y otras han crecido por el tema de los cambios de márgenes del río, ¿no? Y es un tema natural, ¿no? Ahora dice que el Amazonas y el tema, el río paralelo Amazonas, ¿cómo se llama? No, que está en el Amazonas, Nanay creo que es, ¿no? El río Nanay creo. Ya, entonces va a cambiar, va a volver a su curso original, es decir, toda la ciudad va a estar bajo el agua, porque va a volver a su cauce natural, y eso era el cauce natural de ese río. Entonces es un ciclo natural, ¿no? Es la memoria de los ríos. Entonces eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces es una situación que a veces no se contempla en la práctica. Muy bien, entonces el 032 y el 1089 son normas especiales que dio COFOPRI y en este caso expedidas por el Ministerio de Vivienda, que han permitido el tema de saneamiento rural vinculado al tema del catastro, ¿no? Para efecto de titular, ya sea predios rústicos, comunidades campesinas, nativas, y lo que son eriazos, ya sea habilitados y no habilitados. Muy bien. Esta es la forma de un levantamiento fotogramétrico, ¿no? Vemos imagen del Perú, donde vamos a levantar. Ahora, el tema de levantamiento, lamentablemente en el Perú, no existe una política de hacer vuelos que permitan, de alguna manera, generar información total en el Perú. En otros países sí, por ejemplo, en España hay vuelos cada 3 o 5 años, pero de todo el país. Entonces, toda la información que levantan sirve para todos, ¿no? Es decir, hago un solo gasto para todas las instituciones. En cambio, acá no. Acá en el Perú se levanta rural, lo levanta agricultura, lo levanta otra institución, una empresa privada, y sirve solamente en un sector, y esa información es resguardada solamente para una finalidad, pero no se comparte. Entonces, no hay una mentalidad de que la información se comparta para todos. Correcto. El GIGN no hace total. El GIGN solamente hace levantamientos de hojas de 1 en 100.000 o 1 en 50.000. No tiene productos a 1 en 10.000, que es los predios rústicos que en las cartas que utilizamos y compramos están 1 en 10.000. Y para urbano 1 en 1.000. Entonces no llega a esos niveles. Son cartografías, digamos, grandes, ¿no? Son cartografías grandes del país. El IGN tiene eso, pero nosotros para rural necesitamos cartografías pequeñas. Por ahí hay unas teorías que quieren manejar el tema de las imágenes satelitales para efecto de hacer catastro. Por ahí hay una teoría más o menos que está viendo discutida, ¿no? El tema es la resolución. La resolución. Una cosa es la imagen del Google, que es una imagen muy burda, digamos, pero el otro es una imagen estereoscópica restituida con un nivel de píxel, digamos, al 20 centímetros, ¿no? Que tienen ciertos satélites alemanes, rusos, ¿no? Pero nosotros no hemos llegado a ese nivel. Podemos comprar esa información, pero la pregunta es, ¿nos servirá para hacer catastro? ¿Qué tanta diferencia habrá para efecto de definir con un tema de un levantamiento con GPS, con un geodésico, ¿no? Entonces, ese es un estudio que se tendría que hacer. Y si es más barato, más económico, y si verdaderamente nos sirve para el catastro. ¿En qué zonas? La costa, la sierra y la selva no se puede. Entonces, van a haber siempre situaciones que hay que evaluar para ver el tema de costo-beneficio. Pero en sí, el tema de la metodología indirecta para el levantamiento, el tema del levantamiento aerofotográfico, me permite de alguna manera definir un plan de vuelo, dónde voy a volar, la altura de vuelo para ver qué cartografía voy a sacar. Tengo que ubicar puntos de control. Después, esos puntos de control se llevan al tema de hacer una triangulación, ¿no? A través de esos equipos, ¿no? Después hago la linderación
y el empadronamiento, ¿no? Cuando ya tengo la restituido, tengo que ir a campo con esos planitos que he elaborado y poder confirmar verdaderamente si es la forma de predio, porque a veces uno tiene esto, ¿no? Yo tengo 2 predios, ¿no? Este es mío y este es de mi vecino. Están liderados así en propiedad. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo mi vecino me dice, ¿sabes qué? Alquílame esta parte. Y mi vecino, ¿qué hace? Agarra y comienza a cultivar por acá. Y cuando veo la imagen, todo esto está cultivado y parece que vete y voy a ir a más. Entonces esas son las situaciones que se pueden presentar, y si no se tiene cuidado, al último a mi vecino le voy a dar el área de A, que es mía. Entonces va a haber una diferencia, ¿no? Entonces a veces el vecino agarra y a veces una parte de cerro y también agarra y mete cultivo acá y se está agarrando un área ariasa, ¿no? Y viceversa, ¿no? A veces deja terrenos, esta parte la deja acá y esta parte no la cultiva y la deja en descanso y piensan que no es su propiedad. Entonces van a haber situaciones que eso se tiene que comparar. Por eso es importante que se vaya a campo en la linderación para poder definir exactamente el polígono con la foto y poder contrastarlo. Con la información en campo se baja y se vuelve, digamos, a digitalizar esa información y se vuelve, digamos, a validar. Existe una validación de la información, la cartografía se convierte en formato digital y ya salen los planos para información técnica en formato digital que permiten ya dar ubicación de los predios. ¿Para qué efecto de qué? De titularlos. Porque el efecto de este levantamiento no es tener un catastro en sí, sino llegar al tema de la titulación. ¿Correcto? Porque si no, tendría que el Estado hacer un proceso de rectificación masiva a nivel nacional, cosa que no lo hace. Porque ustedes saben que el catastro se desactualiza cada un 10% anual. Entonces, pasando 5 años ya tenemos 50% de desactualización. Entonces, el Estado tendría que invertir en actualización, pero no lo hace. Lo único que hace es a pedido de parte. Van los ingenieros, arquitectos, abogados y piden rectificar su área, agrandarla, achicarla, partirla y todo lo que quieran. Entonces se da a través del tema catastral con los certificados de información catastral. Por esa razón que solamente en los actuales proyectos que hay el PTR3, no sé si han escuchado, es un nuevo proyecto de formalización y titulación con catastro, están pensando en titular lo que no tiene título, digamos. Aquellas zonas que faltan titular recién van a entrar a hacer todo este trabajo. Entonces son zonas nuevas. Los que tienen título ya no los tocamos. Solamente aquellas zonas donde no tienen títulos, ahí es donde vamos a entrar. Igual en comunidades campesinas y nativas. Van a titular aquellas zonas donde no tienen título. Por eso es un proyecto nuevo para efecto de los levantamientos que hay. Muy bien. Pero también existe la otra tecnología, el GPS, ¿no? El GPS es una tecnología que nos permite, digamos, ubicar rápidamente los predios a través de equipos GPS que van a campo y que permiten linderar estos predios, ¿no? Y pueden entrar a cualquier zona, costa, sierra y selva, y estos equipos GPS permiten de alguna manera obtener información en tiempo real y permiten ubicar los predios, ¿no? La persona va a campo con los equipos, se posiciona y levanta la información, pero se tiene lo que es una antena receptora donde puede hacer el postproceso, mandar la señal a la antena para poder tener y captar, medir y poder tener un punto exacto de GPS y poder de alguna manera linderar a través de esos puntos y tener pues una exactitud con respecto a los predios. Ahora, hay que tener en cuenta de que los equipos GPS no son infalibles. Pueden haber zonas donde no entre la señal debido a que sea una hondonada o que la señal no llegue muy bien. Entonces hay métodos de levantamiento o de triangulación para efecto de llegar a linderar estos predios. Y si no, por último, se utilizará pues la wincha, ¿no? La clásica wincha para poder medir aproximadamente los predios. Pero lo importante en esta metodología GPS es que se está mejorando. ¿Debido a qué? A la densificación de estaciones de rastreo permanente y sobre todo de puntos de control que permiten a tener un levantamiento mucho más preciso, ¿no? Las estaciones, digamos, para compra de información están funcionando algunas en los gobiernos regionales. Ya los gobiernos regionales tienen las antenas, lo que pasa es que no están prendidas todo el día y ese es un gran problema, porque si yo estoy levantando ahorita y si no está prendida la antena, ¿qué va a pasar? No puedo hacer postproceso, ¿no? Porque tengo que comprar la información para poderla procesar. Entonces hay una descoordinación mucho entre las instituciones. Entonces lo que se pide es que la entidad responsable de esto tenga la antena prendida todo el día para poder comprar la información y poder hacer el tema del postproceso y poder validar los puntos de control. Muy bien, esta metodología, como les digo, es una metodología moderna que permite realizar este tipo de levantamientos rurales.
solamente para predios rurales. En el tema de comunidades hay un tema del tema de levantamiento que vamos a ver, como son extensiones muy grandes, es bien difícil llegar a definir un perímetro de comunidades con estos métodos, ¿no? De la punta del cerro, y a veces, ¿qué piedra? Si es la piedra derecha o izquierda, ¿no? Entonces, es un tema bien complicado, ¿no? Generalmente se utiliza, como dijo el ingeniero, planos del IGN en escala 1 en 100.000 y se dibuja a través de un plumón el área del polígono y eso es su propiedad, ¿no? Definir exactamente una poligonal es difícil. Lo que pasa es que con la tecnología de Cofopri a partir del 2007 sí se llegó a elaborar planos con coordenadas. Es decir, se dieron, digamos, la molestia de ir a cada punto con la comunidad para marcar sus puntos y tener puntos de coordenadas. ¿Qué quiere decir? Que algunas comunidades tituladas entre el 2007 y el 2010 cuentan con planos con coordenadas UTM. ¿Correcto? A diferencia de otros planos, es decir, si voy a buscar la comunidad de Jicamarca, voy a encontrar un plano hecho en una carta y con un plumón, ¿no? Ese es un plano de comunidad. Y si voy al plano de la comunidad de Canta, por ejemplo, voy a encontrar un plano acotado primero, ¿no? 10.000, 12.500, acotado, ¿no? Y voy a tener un cuadro de datos técnicos por vértices y unidad, y ¿cómo se llama esto? Coordenadas UTM. Es decir, es un plano técnico. Que si se me va esto, meto las coordenadas, ¡pum!, me aparece en AutoCAD. En cambio esto, no. Entonces van a haber estas diferenciaciones. Y van a haber otras comunidades campesinas que no tienen planos. Se perdió. No se sabe dónde está. Y está en el registro de propiedad. El SINAMOS hizo un catastro de comunidades. Sí. Iba con cartografías 5.000, sí. Claro. Pero reunía a todos los dirigentes de comunidades. De las comunidades. Cada vértice y firmaba un acta de colindancia, las famosas actas de colindancia, sí. Y esos actas de colindancia han traído muchos problemas. Muchas comunidades han trabajado por actas de colindancia y no por títulos ancestrales. Es decir, ¿qué diferencia en título ancestral? El título ancestral es aquel título que deriva el derecho comunal. Por ejemplo, la comunidad de Cucuya dice que su título es del virrey Toledo, de 1542, que el virrey Toledo lo dio por escritura, y se encuentra en el Archivo de la Nación, así viene, ¿no? Que le dé a la comunidad de tal. En cambio, cuando vamos con otra comunidad, dice acta de colindancia de 1997. Quiere decir que la comunidad recién se creó en el 97, antes no existía. Entonces van a encontrar esos documentos, porque la forma de titulación es diferente. Es decir, las titulaciones antes del 90 tenían títulos ancestrales, documentos que acreditaban su antigüedad hace 100, 200 años atrás. En cambio, las titulaciones posteriores van a encontrar actas de colindancia. Es decir, yo me pongo de acuerdo con mis colindantes y ese es mi título, sin exhibir un título real. ¿Y qué trae como consecuencia? Que muchas comunidades se enfrenten por espacios donde hay arroyos, canales, una zona ecológica. ¿Por qué? Porque dijo, no, yo no estaba de acuerdo. Quien firmó no pertenecía a mi comunidad, o quien firmó estuvo pues mal, ¿no? Estuvo mal y firmó. Entonces se crean todos estos conflictos con las actas de colindancia. Y hay una serie de historias que contaban, ¿no? Dice que había una comunidad que no quería, entonces dice que lo invitaron a una fiesta patronal a los dirigentes y la fiesta estuvo tan buena que firmaron en el acta. Y después no se acordaron que habían firmado. Entonces cosas así pintorescas que en realidad a veces se dan para efecto de fin, y por eso que hay actualmente un conflicto, ¿no?, entre la comunidad de Payac y la comunidad de Guayopampa, acá en Guaral, que se matan hace 50 años. Guayopampa con la comunidad de Payac, que dicen que hay un espacio de que es del otro, que el otro, y que lo que firmó no era de ahí, que lo emborracharon, que esto, toda una historia. Y cuando se ve realidad en la parte registral, ya no, pues hay un lindero en la carta donde fija el límite y ya firmó. Pero cuando van a ver los títulos de Payac, Payac tiene títulos ancestrales que dicen que su lindero va al río. Entonces hay una contradicción ahí. Entonces no se tomó en cuenta los títulos ancestrales. Entonces, todo un tema que en realidad pasa por todo un proceso, porque están en juicio de hace 30 años ahí. Pero justamente por los mismos procesos de titulación llevan como consecuencia eso, ¿no? Contradicciones en todo el proceso. Muy bien. Entonces, sigamos con esto. Levantamiento catastral de predios rústicos, ¿no? Acá ya viene lo primero. Es decir, dentro de las competencias del catastro, lo primero es el levantamiento de predios rústicos. Y podemos utilizar diferente metodología. Pero no hay que confundir esto. Es decir, yo puedo levantar una zona, hacer un levantamiento, ya sea con GPS
o una restitución de predios rústicos. ¿Qué levanto? Levanto esta unidad catastral 1111, 1112, 1113, 1114, 1115 y 1116. Unidad catastral. Ya. Y está nombre de A, de B el titular, C, D, E y F. Muy bien. Ya he hecho un levantamiento. Este levantamiento que yo haga es un levantamiento de información en campo. Es lo que yo he encontrado en campo. Y esto lo voy a plasmar en un plano, en una cartografía que la voy a llevar a mi computadora. Cuando alguien me consulte sobre la unidad 1112, que es esta de acá, yo le diré, mira, tu información es esta, y le daré un certificado de información catastral. Doctor, ¿qué pasa si el señor B no es propietario, es un poseedor? ¿Le entrega la información? Sí, porque me la está pidiendo y le tengo que entregar la información. Lo que haga el señor, ya verá. El señor se quiere titular. Y yo le diré, hay que ver quién es el propietario. Y entonces acá viene la gran pregunta. ¿Qué pasa si todos estos predios que yo he levantado están sobre una propiedad de mayor extensión, por ejemplo, que le pertenece a Juan García, inscrito en 1960 en la partida registral, partida electrónica 15-15-15, con un área de 50 hectáreas? La pregunta, como se dice, que surge acá: ¿esta propiedad está en el catastro? No. Cuando vaya señor García al gobierno regional y toque la puerta y presente para pagar un TUPA, para comprar un certificado, el que le atiende le va a decir, señor García, disculpe, pero usted no está, usted no tiene nada catastrado. Pero ¿cómo no voy a tener catastrado? Si acá está mi ficha registral, yo estoy inscrito en registros públicos, acá está mi ficha, y acá está mi plano de 1960, que lo levanté con un ¿cómo se llama? Con un topo, antiguamente le llamaban los agrimensor, un agrimensor de acá. ¿Qué pasa? Y son las grandes contradicciones entre lo que es catastro y derecho de propiedad. Y le dice, señor, y el técnico, digamos, de catastro del gobierno regional le va a decir, mire señor, lo único que tiene que hacer acá es sacarlos a la gente. ¿Cómo los voy a sacar si la gente está ahí y se me van encima? Y lo otro es que les regale el terreno a ellos. ¿No? ¿Cómo le voy a regalar? Entonces véndales tampoco, porque no van a querer. Entonces exclúyalo. Entonces te dan salidas que no juegan en el tema de la lógica del tema de propiedad. Y él le preguntará, ¿pero por qué? Si yo lo que quiero es que me des algo con respecto a mi propiedad. Y él le dirá, yo no te puedo dar nada porque el catastro refleja la realidad en campo. Y este polígono de acá, si bien es cierto está inscrito, no existe para mí en campo. Entonces existe la gran contradicción. ¿Qué pasa? Digamos si García le quiere vender a usted esta parte. Digamos, de sus 50 hectáreas, 5 hectáreas le quiere vender a usted. ¿Puedo o no García venderle? ¿Le podría vender García o no? Sí, es su propiedad. ¿O no? Sí. Pero la pregunta es, ¿podré independizarlo? ¿Podré independizar? Es decir, ya, yo voy con usted, vamos, hace que la señora se ha comprado, acá está la escritura pública, perfecto, muy bien, y vamos a catastro del gobierno regional, ya. Tocamos la cosa de que queremos un certificado de información por subdivisión y quiero asignación de unidad catastral, porque necesito eso para... y nos mirarán feo, no sé, no se puede. ¿Por qué? Porque no lo tengo en mi catastro. Ay, un momentito, yo soy propietario, acá está. No, los señores están, sí, pero ellos no son propietarios, ellos son poseedores. Yo soy el propietario y estoy en el registro. ¿Quién pesa más, yo como propietario o el poseedor? No, es que el catastro, le van a decir, el catastro es lo que yo tengo y según esto, yo lo que tengo es esto. Y como no estás en mi base, no te puedo dar el certificado. En consecuencia, ¿qué me queda? Vaya al Poder Judicial. Y nos manda al Poder Judicial a hacer un proceso de ¿qué? De división o de independización de un terreno de propiedad privada independientemente a lo que es catastro. Es decir, todos los problemas que no están diseñados por el catastro nos va a llevar siempre a un vínculo de ir al Poder Judicial a pedir una independización para que el juez le ordene
al registro e inscribir mi subdivisión. Siendo un derecho, siendo yo como titular de un derecho. Yo no estoy robando a nadie. Yo estoy de mi propiedad. Yo quiero darle una parte a usted porque le he vendido. ¿Qué? Para hacer una disposición de un bien, tengo que ir al Poder Judicial. Entonces se crean las grandes contradicciones en lo que es el catastro y el tema de propiedad. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va a encontrarse en el tema. Ahora, esta es una situación de predios rústicos, ¿ya? Con respecto a... Entonces, recomendación. Van a haber situaciones cuando vayan clientes o personas que les consulten y le digan, mira, ¿sabe qué, ingeniera, doctora? Yo tengo 20 hectáreas y quiero dividirla en 6. ¿Y usted tiene parcelas ahí? Sí, pero yo no los conozco, la gente se metió. Entonces ya tengo un problema. ¿Estará en el catastro? No, tendré que ver si está en el catastro. Si no está reconocido en el catastro, fracciono. No tengo ningún problema y el catastro me lo tendrá que aceptar, tendré que ir a campo y levantar. Pero si está ya en el catastro reconocido, va a ser bien difícil que entreguen los certificados de información catastral. No lo va a hacer, porque van a decir que previamente tiene que resolverse esta problemática. ¿Y cómo se resuelve esta problemática? Con la 667, con el 032, el reglamento de titulación. Tendrá que aplicar un procedimiento especial ahí para titularlos. ¿Correcto? Muy bien. Ese es un punto. El otro punto del tema rural es el siguiente, ¿ya? Y ahora sí quiero mucha atención en esto que es la realidad que sucede actualmente. Vamos a dividir esta pizarra, para ejemplo, del práctico que estamos viendo predios rústicos en esta primera parte, en 3. ¿Ya? Muy bien. Vamos en 3 y dividimos así. Esto es la realidad en campo. En campo. ¿Ya? Esta es la realidad en campo. Esto es el catastro, que lo tiene, digamos, el gobierno regional, el catastro. Y esto es registros públicos, registro de predios. Ya, listo. ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Muy bien. Cuando yo voy a campo y quiero hacer una subdivisión de un predio, el predio origen, el predio matriz, es así. Correcto. Y tiene un área, según medida de campo, tiene 5 hectáreas, 5.5 hectáreas primero. Ya está. ¿Listo? Y el propietario registral es A, digamos. El propietario está inscrito en una ficha, ¿no? En una ficha. Vamos a poner una ficha y el propietario es A. Muy bien. Cuando voy a catastro a pedir ese polígono para hacer una subdivisión, porque lo quiero partir en 2, me tienen que comprar la base. Ustedes van, pagan su tupa y le pueden dar en papel o en CD una información para hacer en AutoCAD la división. Ya, muy bien. Cuando voy al gobierno regional o a COFOPRI, ese polígono es así. Y tiene 5.3 hectáreas y bueno, es el mismo titular, ¿no? Sí tiene la información en su base, ya, digamos. Por ahí no vamos a complicar tanto. Mire. Y cuando voy a registros... Tiene 5.5. Es algo así. Y tiene 5.7 hectáreas. Y es el propietario de una ficha. Esa es la realidad que van a encontrar. ¿Qué hago? Hay una distorsión. Si bien es cierto, ¿por qué aparece así? Primero vamos a la historia. ¿Dónde aparece primero este tema? Aparece siempre en el registro cuando hay la distorsión. Y cuando vemos el archivado es de 1994. Y en 1994 seguro que hicieron un levantamiento con restitución utilizando la carta. Por eso es la forma. Cuando ya han querido hacer un levantamiento actual, un levantamiento catastral que lo han hecho posteriormente, digamos en el año 2000, 2001, entonces han encontrado que la forma más parecida así, porque en realidad si registralmente estaba así, rotado, en campo seguro venía así el lindero y por eso que le dieron esta forma y lo pusieron en su catastro así, bien o mal. Pero actualmente ya las coordenadas, la ubicación, el norte magnético me da realmente la ubicación en campo, así debe ser. Entonces tengo 3 formas. Entonces la pregunta es, si esta es mi ubicación en campo, ¿cómo hago para subdividirlo? Porque si yo mando este polígono primero al gobierno regional para que me dé los certificados para subdividir, me va a decir no observado.
Porque el polígono que presenta no concuerda con mi catastro. ¿Qué tendría que hacer? Una actualización. Una rectificación, una actualización. Entonces, solicitarle al ente que vaya nuevamente a campo y levante. Ya. Digamos que aplico el TUPA rectificado, ¿no? Entonces, aplico el TUPA y le pido al gobierno regional que vaya a campo y rectifique. Ya, va a campo, me demoro mis 3 años, por supuesto, en hacer una rectificación. Ya, lo rectifica y ahora el polígono, ¿qué va a hacer? Ya ahora sí está rectificado. Muy bien, ya lo rectificó con su área 5.5, ya, perfecto. Listo, ya terminé. Ya, ¿y ahora qué hago? Subdivide y crea la parcela, le da unidad catastral 1111 y unidad catastral 1112, ya. Subdividido con tal y tal área, ¿no? Este con 3 hectáreas y este 2.5, ya. ¿Y qué va a pasar? Me va a dar los certificados y yo feliz me voy con los certificados al registro de propiedad para inscribirlos y acaba de decir observado. ¿Por qué? Porque mi base catastral de propiedad no concuerda con el nuevo levantamiento. ¿Qué tengo que hacer? Otro procedimiento de poder compatibilizar esto y que el registro otros 5 años más. ¿Qué pasaría si los dos tienen la misma forma? ¿Este y este? ¿Este difiere? Sí. No. Si tienen la misma forma no va a haber problema con los certificados, van a ser igualitos. ¿Y el registro público está con la misma área de 5.5? Sí. No. Acá no va, el área va a permitirse, va a poder independizar, pero el tema es la forma. El registro más se guía por la forma, no tanto por el área. Si la forma no concuerda, van a pedir rectificación. Pero si la forma es igual. Si la forma es igual, normal. Ahí sí permiten la rectificación. Lo que pasa es que ahora hay los rangos de tolerancia. Hay los rangos de tolerancia. ¿Se aplica a rural urbano? Hay rangos. 2%, ¿no? del valor total. Y si estamos dentro del rango, lo inscribe. No hay problema. Pero lo que basa más el tema de registro es la forma. Ahí son los grandes problemas. Si la forma del registro no está concordado con el catastro, va a haber una gran dificultad. Va a haber una gran dificultad en inscribir. Porque, ¿cuál es mi objetivo del catastro? Inscribir. Porque para eso me contrata el cliente, ¿no? Para que la subdivida, la acumule todo. Entonces, si no hay esta... Es decir, cuando ustedes hagan un trabajo de este tipo, comparen las 3 bases, porque comparando la base van a dar cuenta cuánto debo cobrar y cuantificar, porque tendría que mandar topografía, la inscripción, rectificación, porque a veces uno asume un trabajo de este tipo, ya es solamente sacar el certificado y listo, con eso lo mando al registro. Pierdo dinero, porque en realidad no he cuantificado la problemática que hay con respecto a las bases donde voy a llegar, porque el cliente quiere que le inscriba. ¿Ya? Entonces, eso sí tienen que evaluar mucho. Este tema del catastro conlleva a este pensamiento que uno quiere llegar al registro a inscribir, porque para eso nos contrata. ¿Correcto? Muy bien. A ver, sigamos con esto. Entonces, ahorita lo que hemos tocado, predios rústicos. Predios rústicos en su esencia para el tema de inscripción del catastro. Muy bien. Ahora, como hemos dicho, el tema de predios rústicos, los equipos que utilizamos, y acá viene la diferencia, es que, por ejemplo, si yo utilicé para este tema de inscripción registral un tema de restitución fotogramétrica y utilicé el GPS para hacer levantamiento, va a haber distorsión, necesariamente, va a haber forma de distorsión. Entonces, por eso que siempre se opta que la misma metodología utilizada en un tema de tema registral se utilice para el tema catastral, para que haya compatibilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que se sugiere. Ahora, se pueden utilizar los levantamientos de la aerofotografía, las mediciones con GPS, imágenes satelitales, que hay la nueva, tendencia de poder utilizarla para efectos de levantamientos catastrales, y el tema cartográfico, ¿no? Las cartografías ya definidas que permiten de alguna manera definir en AutoCAD el tema de subdivisiones. Ya no necesito ir a campo, puedo subdividirlo técnicamente con algunas mediciones y poder generar nuevos polígonos o nuevas unidades catastrales. Muy bien. El levantamiento de predios rústicos, lo importante en este tema es este análisis, que en realidad esto se llama un diagnóstico catastral, porque estoy analizando el tema de las bases que se van a integrar para efecto de llegar a un objetivo. Por esa razón que siempre se pide que en los ámbitos de estudio, en los ámbitos que voy a trabajar el tema rural, en el tema de catastro, analice siempre o haga un diagnóstico de las bases gráficas que existen para efecto de darme cuenta cuál es la problemática existente. ¿Ya? En el tema, ya sea si explico un tema de rectificación, un tema de tolerancias o un tema solamente de una aclaración registral.
porque a veces estas informaciones que tiene el catastro del registro de público no necesariamente son confiables, porque hay que decirle qué fuente tiene, porque a veces me observan sin tener fuente, a veces no tienen ni los planos catastrales, entonces no debería haber ninguna observación. Entonces siempre es bueno hacer un diagnóstico situacional del tema de las bases gráficas que se van a consultar para efecto de llegar a la inscripción registral. Muy bien, estos levantamientos en realidad generalmente se utiliza los métodos de levantamiento en el tema de GPS para verificar el tema siempre de la posesión, ¿no? Los levantamientos del tema rural, su orientación es netamente de titulación. Por esa razón que cuando se va a campo, se entrevista uno con el poseedor para poder pues recoger la información y con él ir a campo y medir, cuando se utiliza el tema de tecnología GPS, para lo cual llenan una serie de documentos porque se llena una ficha, la ficha catastral, donde se toma el dato de la persona, la posesión, los años, los colindantes y todos los datos relevantes con respecto a la propiedad, si ha sido un parcelero, si ha comprado la propiedad o no. Entonces esos datos van a una base de datos que es el SC, ¿no? O la base de datos de información catastral según el gobierno regional, y que me va a permitir identificar, es decir, que esta información, ya sea de propietarios o poseedores, yo la pueda comprar. Me puede identificar al propietario, sus áreas, las colindancias, los sistemas de levantamiento, la unidad catastral antigua y nueva, porque antiguamente las unidades tenían 5 dígitos, actualmente tienen 6, y cuando tiene dígito 9 es previo, ¿cómo se llama esto? Eriazos. Hay una codificación 9, ya, esas codificaciones 9 son eriazos con las nomenclaturas, pero actualmente tienen los 6 dígitos. Muy bien, una vez que levante mi ficha catastral en campo, me entreviste con este poseedor, voy a ejecutar el tema de la linderación, la medición del predio para georreferenciarlo dentro de mi tema de sistema de coordenadas, es decir, en un plano máximo donde están todas las unidades catastrales en un sector, ¿no? En una, digamos, unidad territorial. Y después se hace la contratación de la explotación económica. ¿Por qué se hace eso? Para saber si la persona es, digamos, viable su titulación. Es decir, para la titulación rural de predios rústicos, la condición es que sea un poseedor y que tenga actividad económica. Correcto. Ese elemento de la explotación económica es trascendental para entregarle un título de propiedad. Ahora, la explotación económica puede ser pecuaria, puede ser de cultivo o puede ser en terrenos en descanso también, pero que de alguna manera se pruebe que tiene la actividad de realizar actividades agropecuarias. ¿Por qué? Porque a veces se querían titular zonas que no tenían esa actividad de explotación económica. Por ejemplo, se han titulado muchas zonas de playa. ¿Qué voy a sembrar una playa? Y cuando veían la ficha dice sembrío de papas y hortalizas. En zona de playa ¿no? Entonces tenemos unas cosas bien risibles, ¿no? A veces leemos y ¿usted cómo tuvo el título? No, es que me dieron el título de SPED y oiga, ¿pero qué sembraba acá? No. O son de también una anécdota, ¿no? Allá en Cañete se ha dado mucho este tema. Ustedes tenían un predio, ¿no? Un eriazo, ahí estaban, y querían titularse. Como no tenían nada y podía ser precario y no podía crecer nada porque no había agua, entonces ¿qué hacían? Se iban al vecino a alquilar las vacas, alquilarle. Entonces alquilaban las vacas por 2 o 3 días, las ponían ahí a pastar y cuando llegaba el técnico y levantaba. Y después esas vacas regresaban y las alquilaba a otro. Entonces el que tenía las vacas, su negocio era alquilar para que personas se puedan titular, porque alquilaba las vacas y las llevaba a muchos sitios. Entonces cuando llegaba el técnico, crianza de animales, de bovinos, ¿no? Anotaba ya, actividad económica, ya, titúlese, ¿no? Cuando en realidad estaban sacando la vuelta a la ley, porque en realidad la comprobación tiene que ser una comprobación in situ, con actividad comprobada, no que tengan las vacas ahí dispersadas. Es igual que en zona en sierra, ¿no? En las partes altas, ¿no? Donde crece el lichu también, actividad económica, crianza de auquénidos. Había una llamita nomás por ahí pastando también. ¿Cuánto? 1000 hectáreas. Va a encontrar así. Van a encontrar partidas registrales de predios rústicos 500, 1000 hectáreas en zonas altas. ¿Y para qué se titulan los hechos? Para las empresas mineras, cuando la persona tiene los 1000 hectáreas, viene la empresa minera que va a extraer, ya te vendo. Ya, tú tienes título, te vendo. Pero ¿cómo se tituló? Con un auquénido que va a pastar ahí, todo como he dicho. Entonces,
Yo les cuento esto porque en realidad se va a encontrar con sorpresas, ¿no? Entonces, a veces la norma dice muchas cosas con respecto al tema de formalización, pero hay excesos en el tema de la formalización. Entonces hay que analizarlo con muchos ojos, que a veces zonas, cuando dice la partida regida rústico, en realidad vamos a campo y es un eriazo, es un cerro. Entonces, ¿qué rústico va a ser? ¿Qué van a sembrar ahí? Entonces hay que tener bastante cuidado en la identificación, porque eso es importante en el momento de la inscripción registral. Muy bien. Levantamiento de predios rústicos. Seguimos. Ahora, estas unidades de levantamiento catastral serán realizados por grupos de trabajo. ¿Por qué grupos de trabajo? Generalmente en los grupos de trabajo van ingenieros, abogados y técnicos que se dedican al tema de levantamiento de información catastral para titulación. Cuando se iba, por ejemplo, si queremos titular la zona de Santa María en Huacho, en la época, en los años 95, en el 2000, ¿qué hacía? Iba el equipo, todo un equipo de técnicos, abogados, todo un grupo, y el grupo de abogados se localizaba en la municipalidad, y ahí se quedaba. Y los técnicos se iban a campo a medir, informando a la persona, llenando la ficha y diciendo, por si acaso el abogado está ahí para consultas, entonces llegaba el grupo, la gente, se empadronaba, les absolvía las consultas, y era una forma de levantar más rápidamente el tema rural, ¿no? Era una metodología, ¿no? No es que el abogado iba a campo con ellos, no. El técnico iba a campo y el abogado recibía la información, filtraba, recogía los DNI, sacaba copias y comenzaba a elaborar todos los expedientes. Pero era un grupo de trabajo, iban a una zona, terminaban ahí, se iban a otra zona y así. No era un tema individual. Ahora, el tema de titulación catastral es al barrer. ¿Qué quiere decir al barrer? Es decir, cuando estos equipos de trabajo llegaban a campo, levantaban todo. ¿Qué quiere decir? Levantaban la información catastral de todo el sector. Por ejemplo, ¿no? Estos predios son rústicos y esos también. Es un camino, hay otro camino, ya, levantaban todo, ¿no? Si levantaban todos estos predios rústicos, no necesariamente cuando los abogados o los técnicos para titularlos, a todos les iban a entregar títulos. Les van a entregar títulos a aquellos que cumplían, digamos, con los requisitos, actividad económica. A veces habían lotes que estaban vacíos, eran cercados, pero no se encontraba al titular, al poseedor. En consecuencia, no se les titulaba. Entonces, va a haber siempre una sectorización de que un sector donde tengan, digamos, 200 lotes rústicos, digamos un 70% están titulados y los otros no. Pero sí se va a encontrar información técnica con respecto a la ubicación, los linderos, todo eso, pero con respecto a la titularidad a veces no se va a encontrar, porque en el momento que bajaron a campo no los encontraron. Y solamente se titula a aquellos que cumplen con estos requisitos. ¿No? Los requisitos que de la antigüedad con respecto a la posesión, 1 año, y aparte el tema de la actividad económica, ¿no? Que se compruebe que tenga explotación económica el predio, en predios rústicos, ¿no? Entonces, pero este es el catastro que levantaban, todo. Si había acá una zona arqueológica, un cerro, todo lo levantaban, porque la misión del catastro es levantar al barrer, todo, no solamente lo que van a titular, sino la totalidad. Muy bien. ¿Y qué utilizaban? La ficha catastral. Esa ficha catastral donde se denotaban los nombres, todas las consideraciones y la generación del código único catastral que estaba contemplada en la ficha. Esa ficha tiene toda la información. Ahora, vuelvo a repetir. Si ustedes quieren información de una persona, de una unidad catastral, que es un colindante para poder formalizar el otro, esa información ya se encuentra ya sea en COFOPRI o en gobierno regional, y piden en la base de datos y le van a dar una copia de la ficha de levantamiento. ¿Por qué? Porque la ficha de levantamiento se ha ingresado toda la información en una base de datos y ahí van a encontrar el nombre, la persona, quién atendió, el área, es decir, todos los datos van a estar en esas fichas que pueda ayudar a ¿qué? A rastrear el titular o el poseedor que está como colindante, que es importante para el tema de la titulación. Entonces, toda esa base de datos los encuentras en las instituciones de COFOPRI o el gobierno regional. En el caso del minifundio, ya, por decir una parcela, un terreno que tenga pues 5.000 metros cuadrados, ya, el propietario muere, correcto, tiene 5 hijos, correcto. Pero a veces no todos, unos son pues, profesionales, otros 2 o 3 están en el terreno. ¿A qué titulan ahí? Si ya el señor del minifundo tenía un título de propiedad inscrito en registros, lo que tienen que hacer los hijos es hacer una declaratoria, una sucesión intestada, ir al juez para que se declaren los 5 titulares del terreno, y después harán una división y partición del predio.
Si te conserva la naturaleza rústica, tendrá que fraccionarlo y pedir certificados de información catastral. Sí, en el minifutio, por decir guacho, Ya. Chincha, Cañete, es bien problemática, porque a veces el poseedor o el propietario ha fallecido, queda un hijo, ya está trabajando, también ha fallecido y nunca tienen título. Sí. Entonces, pero dicen, no, se quedan, Ya. un heredero se crea con derecho. Ya. ¿Por qué? Porque llegó al catastro y dijo, no, yo soy claro. Soy sucesor, yo soy el poseedor, ya vamos a dar título al título. Claro. Entonces ya se cree Sí. prácticamente el propietario. Pero los dos hermanos, los demás hermanos, vienen y lo reclaman. Claro. Vamos a dividirlo, no, yo soy el propietario. ¿Cómo se resuelve ese problema? Ya, por eso volvemos a recapitular. Si ya le dieron un título de propiedad a esa persona que se hizo pasar por propietario, ya tiene un título. Y los hermanos también van a tener otro título del papá. Hay un conflicto que se llama duplicidad de partidas registrales, que tendrán que ir a un proceso administrativo de cierre. Eliminación de condominio. No, porque el segundo es ese poseedor de mala fe, no es hijo. Consecuencia, no le corresponde ese predio por el tema de sucesión. Pero el tema es de que a veces tiene ya un título de propiedad que le dio a Agricultura o que le dio a SPET. Ahí es donde viene la contradicción. ¿Me entienden? Entonces, si los otros tenían un título, van a contradecir. Pero si el papá original no tenía título y fallece, y los hijos no reclaman y no toman posesión, quien esté en posesión se va a titular y él va a conservar la titularidad, aún vengan los otros hijos. ¿Por qué? Porque la sucesión no se transfiere por herencia, es decir, la posesión no se transfiere por herencia. Correcto. Si una persona está viviendo 50 años en un predio y nunca se tituló, fallece y venga, aún sea un sobrino o un tercero, se mete en el predio, esa persona es el que tiene el derecho de posesión. Pero si ese señor tenía 5 hijos y alguno viene a reclamar, ninguno se le va a dar ningún derecho porque esa posesión no se transmite por herencia. Tendrá que tomar posesión del predio para recién solicitar un derecho. ¿Correcto? Entonces hay que tener bastante cuidado. Eso no ocurre si el predio se encuentra inscrito. Si está en un derecho de propiedad inscrito, ahí sí no. Entre, quien tiene el derecho es la sucesión. Sean los 10 hermanos, los 5 hermanos o los 3 hermanos. Ahí no interviene ni el tío ni el sobrino, nadie. ¿Ya? Muy bien, correcto. Entonces, la ficha catastral va a reflejar toda la información en campo. Muy bien. Ahora, en el tema siempre de levantamientos catastrales, es un tema, como les expliqué, es un tema total y masivo. No puedo entrar a levantar un solo predio o 2 predios para hacer mi catastro. No, tengo que levantar en masivo. Tengo que hacer, y por eso que va todo un equipo para hacer un levantamiento masivo. Es uno de los principios básicos del catastro, que es hacer un levantamiento a escala y masivo. Por esa razón, que son los planos temáticos por valles o zonas donde nosotros ingresamos para efecto de hacer un levantamiento total, ¿no? Y eso a través de los empadronadores, los encuestadores que van casa por casa para empadronar, y los que linderan, los técnicos de catastro, que van a linderar cada uno de los predios y darle las formas que tenemos. Muy bien. Ahora, estos catastros, ¿qué van a generar? Toda la información catastral levantada en campo va a ir a una base de datos y va a generar también una base catastral, es decir, va a generar 2 productos, una base de datos y una base gráfica. Esta base gráfica es una base de AutoCAD o puede ser ArcGIS, ¿no? Esto va a tener vinculación con el tema de titulación, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué se baja en formato digital? Para que la persona pueda comprar la información. Puede ir a la institución y comprarla en papel, ya sea lo imprimen o puede comprarlo en digital. Por eso que toda la información catastral que se levante necesariamente está en la institución. ¿Qué pasa cuando hay una zona que no tiene catastro? Y ahí es la gran problemática. A veces hay zonas que no han sido catastradas. Entonces lo que tenemos que pedirle es un certificado negativo de catastro, ¿no? Es decir, a ver, vamos por partes, ¿ya? Ahí quiero explicarles esta parte que es importante cuando haga asesorías y tenemos 2 puntos. A ver, ¿qué pasa si yo tengo una zona donde tengo catastro, ¿no? Acá hay un catastro. Ya, estas son unidades que 1, 2, 3, 4 y 5. 7, 8, 9, 10, ya. Ese es su catastro. Bien. ¿Qué pasa si yo voy a hacer una subdivisión de un predio? Por ejemplo, de este lote 8, de esta unidad catastral 8, voy a hacer una subdivisión. Entonces, lo que tengo que hacer es
comprar la información al gobierno regional en formato digital, pagaré mi TUPA y me darán el formato digital. Y con el lote 8, que lo voy a agrandar acá, voy a hacer una subdivisión. Voy a dividir el lote 8, por ejemplo, en 8A y 8B, ¿no? Como unidad catastral, para poder subdividirlo, y esto lo llevo al registro de propiedad para efectos de inscribir. Entonces, estos certificados catastrales me lo va a dar el gobierno regional. Yo no los voy a hacer. Yo voy a hacer el levantamiento del plano. Esos planos se los llevo al ente formalizador, en este caso el gobierno regional, y el gobierno me da los certificados. Y con esos certificados, más la escritura pública de división, de partición o de subdivisión, lo llevo al registro y lo inscribo. Y cada uno de estos lotecitos va ahora ya a tener una ficha registral, ¿no? La ficha 001 y esta es la ficha 002, ¿no? Eso es como una independización, ¿no? A favor de A y de B. Ese es el procedimiento. Es decir, quien me da los planos es el gobierno regional. Ya, muy bien. Esto es cuando es un área catastrada. Esto es un área catastrada. Pero ¿qué pasa si yo tengo un predio por acá? Digamos, tengo un predio de 10 hectáreas y también lo tengo inscrito en registros públicos, en una ficha. ¿Qué pasa con esto? Iré al gobierno regional y le diré, ¿sabe qué? Quiero subdividir este predio de 10 en 2 de 5. Necesito primero certificados de información catastral y los planos. Y el funcionario del gobierno regional me va a decir, ¿sabe qué? No le puedo dar eso porque está en zona no catastrada. Muy bien, entonces, ¿qué debo hacer ahí? Entonces, ¿sabes qué? Lo que necesito que me des es un certificado de zona no catastrada. Entonces, lo que va a hacer el funcionario, me va a dar este certificado. ¿Qué hago con este certificado? Con este certificado me permite contratar un técnico catastral, o denominado actualmente verificador catastral. Exacto. Ellos están afiliados ¿en dónde? Inscritos en el padrón de SUNAR, ¿no? Ya. Él es el que me va a hacer el trabajo de linderar. Él me firma los planos, me da el informe, y con ese informe y esos planos que él me elabore, de frente me voy ¿a dónde? Al registro de propiedad. Ya no paso por el gobierno regional. Entonces, cuando es zona no catastrada, el verificador catastral suple la función del gobierno, para lo cual me dará los códigos y poder ir al registro directamente. Pero necesito este certificado porque el registrador me va a pedir el certificado negativo de catastro para que él pueda activar y dar validez a la información que haga el verificador catastral. ¿Ya? Entonces tenemos uno. Cuando es una catastrada, la entidad me da los planos y todo. Cuando no, el verificador catastral es el que va a hacer todo el procedimiento para que se inscriba en registro de propiedad. El registro de propiedad. ¿Ya? Ese es el trabajo de la diferenciación entre área catastrada y área no catastrada. ¿Ya? Por esa razón, en el tema de levantamiento catastral. Correcto. Muy bien, sigamos. ¿Ya? ¿Qué otro tema? Otro tema importante es el tema de levantamiento de información de predios rústicos en zona de selva, ¿no? La zona de selva es una zona muy agreste, muy difícil en el tema de cultivos, ¿no? Los cultivos son muy bajos debido a la calidad de la tierra, ¿no? No como en costa o sierra. Entonces, la calidad de la tierra está, digamos, compensada con las extensiones, ¿no? Las zonas de extensiones en selva son mucho mayores que en costa o sierra, ¿no? Debido a la calidad de la tierra. Ahora, el tema de agricultura en selva necesariamente tiene que pasar por un tamés de levantamiento. Ahí ya los equipos de aerofotografía o restitución ya se dejan de lado para utilizar siempre el tema del GPS y los equipos especiales de levantamiento en selva, debido a la condición de las zonas muy especiales, ¿no? Zonas cerca a ríos, acantilados y una serie de circunstancias donde la topografía es difícil. Pero eso no conlleva de que de alguna manera no se haga. Se tiene que hacer un levantamiento de información para tener una cartografía base en selva, pero con ciertas limitaciones en el tema de levantamiento. Por esa razón de que mucha de la información levantada en selva no es actualizada. No es actualizada y consecuencia es observada en registro debido a que no conserva la forma original. Pero
lo que está haciendo actualmente el MINAR y los gobiernos regionales en zona de selva es mejorar o potenciar este tema de levantamientos con lo que se llama una actualización catastral, que lo va a hacer periódicamente, con el objetivo de tener estos certificados de información catastral que son básicos para poder hacer cualquier acto registral, ¿no? Las únicas entidades que nos dan esos certificados son los gobiernos regionales. Muy bien. Ahora tocamos el otro punto. Ya hemos tocado los rústicos y ahora son las tierras eriazas habilitadas. ¿Qué es un terreno eriazo habilitado? Vamos a explicar para que se tenga muy claro esto. Un eriazo es un terreno que ha sido calificado por exceso o falta de agua, ¿no? Una zona de cerros, donde no se cultiva, donde solamente puede hacer actividad pecuaria, ¿no? Zonas de Puente Piedra, esas zonas altas, esos son terrenos eriazos. Pero cuando habla de terrenos eriazos habilitados, son estos, miren. Se supone que estos son predios rústicos. Predios rústicos son unidades catastrales. 005, 006, 007. Y la actividad de ellos es cultivos. Pero ¿qué pasa cuando por acá ya hay unos cerros o unos arenales? ¿Qué es lo que hace el último vecino? El último vecino comienza a crecer. Y al último, ¿qué hace? Pone un pozo de agua acá y comienza a hacer un tema de sistema de goteo. Y comienza a poner acá mandarinas. Lo que hacen allá en Cañete. Comienzan a sembrar mandarina en Quilmaná. Esos son sido eriazos. Si no, ponen el tanque, compran el agua y comienzan a sembrar y echar. En Quilmaná. Ah, perfecto, señor. Las mandarinas son muy bien ricas ahí. Entonces, utilizan toda la parte de eriazos para hacer esos sembríos en esa forma, ¿no? Mandarina, hortalizas. Entonces, utilizan el tema de goteo, ¿no? Entonces, este tema trae como consecuencia que este terreno, que es un terreno que no se cultivaba nada, ahora se cultiva. Entonces, este terreno con esos sembríos se llama eriazo habilitado. Habilitado. Ya no es un rústico, ¿no? Es un eriazo habilitado. En consecuencia, cuando es un eriazo habilitado, tiene un levantamiento totalmente diferente. Son extensiones mucho más grandes que los rústicos, y sobre todo tienen un marco especial de titulación. Mientras yo titulo por posesión acá, en el eriazo habilitado me venden el lote. El Estado me vende el lote. En cambio, en el rústico no, me lo da gratis. ¿Ya? Esa es la diferencia. Es decir, si yo tengo un predio rústico en Huacho y no tengo título, y viene el el gobierno regional a mi casa y me toca la puerta y me dice, lo voy a titular, yo voy a saber que ese título que voy a hacer es gratuito, no me va a cobrar nada. ¿Correcto? Pero si estoy por allá, Huacho, en un eriazo habilitado, y ellos ya definen que es un eriazo habilitado porque según las fotos van a ver, antiguamente era un arenal, y yo lo he habilitado con estación de bombeo, un pozo de agua, todo. Entonces sí me va a decir, señor, ¿sabe qué? Para titularlo me va a tener que pagar un valor arancelario del lote por metro cuadrado y se lo voy a adjudicar. ¿Me entienden? Entonces, en los eriazos habilitados hay un procedimiento especial para adjudicarlos. Tienen un catastro, levantan un catastro, pero lo definen como un eriazo habilitado, entonces tiene otra forma de titular. Por eso es importante que cuando se levanta el catastro de eriazos habilitados, es importante saber de que la forma de titulación va a estar diferente a los predios rústicos. Mientras esta es gratuita, esta vez va a ser onerosa. Por eso la diferenciación. ¿Quién es el título? ¿El gobierno regional? El gobierno regional, sí, a través del 032, que es un procedimiento de eriazo habilitado. Sí. En caso usted sabe que las comunidades su título es hasta la tercera ola del mar. Está habilitado así. El gobierno regional no podría otorgar el título, tendría que ser la comunidad. Claro, a ver, solamente el gobierno regional puede entregar títulos en terrenos del Estado. No puede entregar en terrenos de propiedad privada ni en terrenos de comunidades. Está prohibido. La misma ley le impide. Si hay una comunidad que está en la tercera ola, por acá como en Magdalena, ¿de dónde llega el fondo? A la tercera ola, a la séptima ola, disculpe, la séptima ola. Entonces tendría que estar en el mar contando 1, 2, a la séptima llegará el lindero. Así está en registros públicos, la séptima ola. Había un fondo creo que en Cañete, dice, por el norte con la piedra angular, dice, por el sur, en la caída del sol. Por el este, el camino carrozable, que siempre le ponen, y por el este, donde pastan las vacas. así indicaba las descripciones. En Chimbote también había una descripción bien graciosa. Había
por el norte, por el Chinecas, ¿no? Por el sur, el Malecón, ¿no? Punto. Pero cuando llega a un punto dice, por el noroeste, el barco hundido del capitán Noé, no sé cuánto. Ese es a buscar el barco hundido. Y yo investigando si había un barco pues hundido, que se hundió en tal sitio y tomaron, porque era una inscripción antigua. Entonces a veces, antiguamente tenían referencias de ese tipo. Eran descripciones. Empieza el límite de la comunidad de Huacho, dice el límite de la antena. Ya. De la antena que llega a una línea recta que llega al kilómetro 11 de la carretera panamericana norte. La carretera cambia. Sí. Y kilómetro 11 ya también cambiando. Sí, cambió. Acá me quito el kilómetro. Sí. Kilómetro 111. Claro, ha cambiado. Pues, los kilometrajes antiguos, había antigua Panamericana y la nueva Panamericana y cambió los kilometrajes con el tiempo. Y a veces la gente no sabe eso y cree que el punto es eso, ¿no? Tenemos que retroceder acá. Sí, es que cuando se hace reconstrucción de este tipo se tiene que tomar información y cartografía antigua de la época para poder llegar al punto exacto. Entonces por eso se toma así. Bueno, entonces en consecuencia este levantamiento de tierras serias en catastro es esto, para efecto de identificar y poder realizar los procedimientos de adjudicación. Muy bien, también el tema de levantamiento de tierras serias habilitadas parte por un tema de describir siempre la forma geométrica, ¿no? El levantamiento de los planos con coordenadas UTM y toda esa información que va ligado al tema de catastro. Ahora, la numeración, como les digo, en el tema de eriazos para identificarlo van a aparecer así, con 9. Van a ser 6 dígitos. 2, 3, 4, 5, 7. Sí, siempre va a aparecer esto. Cuando vean ese 9, es un eriazo. A veces tienen una unidad catastral 9.000, es un eriazo, así de simple. Pero cuando tienes 5.000, 4.000, 3.000, ya esos son rústicos. Han utilizado los números así, más o menos para diferenciarlo. Salvo algunas contradicciones, pero generalmente todos los nuevos han sido eriazos. Muy bien. Ahora, el tema del diagnóstico, vuelvo a tocar un tema importante. Yo puedo tener un eriazo, identificarlo y como dice acá el ingeniero, es importante, ¿no? En Quilmaná es esto, ¿no? Este es un eriazo, siembro mandarinas. Este predio lo tengo hace 20 años, pero ¿qué pasa? Registralmente la comunidad viene así. La pregunta es, ¿a quién le pertenece? A la comunidad. En realidad yo estoy en un eriazo de una comunidad campesina. Y si viniera el gobierno regional a quererme titular, no va a poder. Porque quien debe titularme o venderme es la comunidad campesina. Por eso es importante hacer un diagnóstico de propiedad para efecto de determinar si esos eriazos que en realidad están siendo habilitados a agricultura están sobre terreno estatal. Si están sobre terreno estatal, el gobierno, en este caso el gobierno regional, los puede titular. Pero si están sobre propiedad privada o están sobre una comunidad campesina, quien va a titularlo es el titular. En este caso la comunidad campesina tendría que venderle o donarle a la persona para que puedas tener su título de propiedad. Y en Quilmaná hay varias comunidades ahí cerquitas, ¿no? A la zona de cerros, ¿no? El gobierno regional o la superintendencia de bienes nacionales, ¿quién es el que titula? No, quien titula estos rústicos son el gobierno regional, no la SBN. La SBN solamente titula zonas que no tengan capacidad o condición agrícola. Cuando no tienen condición agrícola, la SBN. Ejemplo, si usted va al norte, al sur, en Cañete, en el kilómetro 160, no sé si ve la zona de playa. Sí. Ya, esa es una playa, ahí no se siembra nada. Si yo quisiera una parte de la zona fuera de los 50 y los 200 metros de alta maría, que son intangibles, después de esa parte de la carretera, y es un terreno libre, yo tendría que irle a comprar a la SBN por subasta. Pedirle a la SBN que lo subaste y que me lo venda. Pero si yo tengo posesión sobre ese terreno antes del 2010, tengo que decirle a la SBN que me lo venda, pero por adjudicación directa, ya no va a subasta. Porque la norma dice que tienes posesión antes del 2010, puedes solicitarle a la SBN la venta, siempre y cuando ese terreno no esté incorporado a un tema agrícola. Por eso les digo que hay una diferencia. Cuando no es agrícola, la SBN. Y cuando es agrícola, en estos tipos, es el gobierno regional. Ya, muy bien. Entonces, para este tema también juega muy importante el tema de la competencia. Y este tema es importante también que ustedes lo tengan en cuenta en el tema de catastro. El tema de catastro, si bien es cierto, trabaja un tema de lo que se levanta en campo, hay que diferenciar las zonas urbanas y rústicas y rurales. Entonces, si yo tengo un predio que está localizado
en una zona urbana, si esta es la zona urbana y esta es la zona de expansión urbana y tengo un predio rústico acá, esto en realidad es una isla rústica y la competencia para la titulación es de la municipalidad, no es del gobierno regional, es de la municipalidad porque está dentro de la ciudad o dentro de la zona de expansión urbana. Entonces, todo lo que esté dentro de la zona de expansión urbana es de la competencia de la municipalidad y todo lo que esté fuera es del gobierno regional. Así sea terreno eriazo. Así sea terreno eriazo. Correcto, porque es una competencia ya definida por los planes de desarrollo urbano, donde el gobierno no puede intervenir. Le voy a poner un ejemplo. No sé si conocen esta parte de Cerro Parque Porcino, no sé si han escuchado acá en allá. Cerro Porcino, ustedes van y son chancherías, es un agropecuario, es un terreno, digamos, pecuario, ¿no? Donde hay actividad económica, y entonces ellos deberían titularse por esto, por un eriazo habilitado, porque están dedicados a la actividad pecuaria, ¿no? Crianza de cerdos, etc. Y los debería titular, pero no los puede titular el gobierno regional. ¿Por qué? Porque esa zona ha sido declarada como zona de expansión urbana. Entonces, ¿el agricultor estaba adjudicando? Sí, pero ya se dio cuenta de que no puede porque ya salió la resolución de la Municipalidad de Lima Metropolitana, la 222 creo, que limita toda esa zona de ventanilla, es urbano. Entonces le quitó la competencia. El Pampa de los Perros, ¿no? Claro, Pampa de los Perros, ya es urbano, ya no puede. Es decir, si yo como gobierno regional los titulara, yo estaría cometiendo una infracción. ¿Me entiende? Entonces, cuando ustedes tengan un tema de que ya es una definición urbana, ya pierde competencia totalmente el gobierno regional y quien asume competencia es las municipalidades, la provincial. Ya, esa es una diferenciación siempre que hay que hacer en tema de catastro. Muy bien. Ok. Ya, entonces la inspección ocular es, bueno, hay que inspeccionar, como les digo. En el tema de los habilitados, los terrenos habilitados, hay que definir en campo verdaderamente si tiene la actividad agropecuaria, no que lleven la vaquita un día y la dejen ahí, después va y ya no. No, es una actividad constante, tiene que evaluar que hay una actividad económica que de alguna manera han habilitado a través de pozos, a través de presas o otros elementos que me permitan obtener agua para efecto de cultivo o crianza de animales y poder de alguna manera darle la categoría de un eriazo habilitado. Es decir, el eriazo habilitado no es un terreno en pampa o libre, ¿no? Tiene que haber una actividad económica que me permite darle esa categoría de eriazo habilitado. Si no es así, pasaría a otro procedimiento que se llama adjudicación de terrenos eriazos, que ya está eso regulado por el tema de otra marco legal especial, pero ahí sí es subasta, ahí sí es otro procedimiento, salvo que se presente un proyecto especial, pero es un procedimiento totalmente aparte, ¿ya? Muy bien. Entonces, en el levantamiento de predios individuales, como ven en el plano, siempre va a haber esto, ¿no? Es masivo, tenemos que levantar todo lo que hay en la zona. Y el levantamiento de la zona justamente me conlleva que cada una de los predios pueden ser de manera irregular. A veces no son cuadrados. Cuando yo levanto un plano en urbano, es más fácil porque casi todo es matemático, ¿no? Esta es una manzana y casi todos los lotes tienen 120 metros cuadrados, ¿no? Es más matemático en urbano. Pero en rural, miren el tema. Y el otro tema, no están acotados. No tienen linderos, es decir, la forma es la que manda en el tema de catastro. Y en tema de selva, en el tema de ríos, de eje de selva, ¿qué va a pasar? Los ríos son los que van a marcar los linderos y esos linderos pueden variar. Y a veces en el tema de quebradas van a haber estas ondulaciones que se van a presentar y solamente tomadas de las cartas a veces. Pero cuando se va a campo a veces se mide en forma lineal. Entonces difieren. Una cosa es la realidad y otra cosa son los levantamientos que se hagan. Entonces siempre hay que tomar en cuenta eso al momento de evaluar un tema de cartografía base. Ahora, los levantamientos en selva necesariamente tienen que ser con GPS, no pueden ser con restitución debido al tema arbóreo, al tema de que es más difícil poder restituir sin tener linderos físicos. Por esa razón que los equipos GPS van a campo y de verdad que el trabajo en selva es bien difícil. Ustedes saben que en selva el equipo van con el equipo GPS, van con un guía, porque a veces se pueden perder. Va con un guía, tiene que llevarse su suero fídico, un suero fídico que tiene que llevar una cajita ahí congelada. Y el suero fídico es para, están en el monte, les pica la serpiente a alguien, tienen que inyectarse o tomar el bebible. ¿Para qué? No es para que se salven, sino para llegar a un centro de salud y recién hacerle el tratamiento, porque si no la persona ahí nomás queda.
Entonces es todo un tema, aparte de los machetes, el tema de la luz, los mosquiteros, es decir, trabajar en selva para lindar es bien difícil, bien difícil. Por eso son personas muy especializadas en el tema de recorrer en campos, todo eso, porque hay mucho peligro, ¿no? En zonas que verdaderamente son nuevas para esas personas, y levantar ahí es bien difícil. Por eso que el trabajo es más lento, ¿no? El trabajo en selva es más lento en el tema de levantamiento con los GPS. Muy bien. Por esa razón que los planos en selva no se actualizan permanentemente. Entonces son planos de hace 20 años atrás y que conservan esas formas, aún hayan cambiado la naturaleza o las formas del río. Por esa razón es de que en el momento cuando se va al registro, generalmente se declara como zona no catastrada y se utiliza pues el tema de los verificados catastrales para validar los documentos. Pero cuando hay información en el registro de planos antiguos, se digitalizan y se comparan esos planos para que puedan hacerse actos registrales de este tipo. Muy bien. Seguimos con los planos en selva. Es importante que en el tema ya de levantamientos en selva que se cuente con toda la información de la zona. Tengan en cuenta una cosa muy característica. La selva no se pobló en los años 80 ni 70. La selva se pobló desde el siglo pasado, desde el siglo XVIII, con los caucheros, los antiguos caucheros que iban a la selva. Había una ley antigua que le daba a cualquier extranjero que venga al Perú tierras en la selva gratis para que hagan colonización, ¿no? Y les daban extensiones de 1000 hectáreas, 2000 hectáreas y lo inscribían en registros públicos. Entonces, por esa razón de que mucha propiedad antigua que está en nombre digamos, de extranjeros, de apellidos extranjeros, y que eso es una limitante al tema de titulación. Entonces, hay siempre que hacer un diagnóstico de propiedad para definir exactamente los derechos en selva, debido a que hay mucha propiedad concentrada cerca de los ríos, donde se ha dado a familias antiguas que han tenido derechos de propiedad. Generalmente es masificado en el tema de Iquitos. Iquitos tiene la gran cantidad de propietarios antiguos que están ahí metidas las partidas registrales y que no las han identificado. Muy bien, conclusiones al tema de levantamiento. Miren, los levantamientos catastrales de predios rústicos y de estas tierras seriazas, con las metodologías directas e indirectas, en realidad son procesos que se vienen llevando actualmente, ya sea por el ente formalizador, en este caso los gobiernos regionales, que de alguna manera están tratando de solamente llegar a esas zonas que no tienen títulos. Es decir, si piden un objetivo del catastro actual, es llegar a las zonas que no tienen título de propiedad. Aquellos que ya tienen títulos no van a entrar a un tema de actualización o levantamiento o actualización catastral. Van a entrar a esas zonas donde les falta título, porque realmente el 1089 es el reglamento de la 1089, conlleva a lo que el catastro como una forma de titulación de predios rurales nuevos que se incorporen a la agricultura a través de estos procedimientos. Entonces, no estamos ya llamados en el tema de catastro a actualizar la información, sino a conservar la que ya tenemos y los nuevos predios que se puedan incluir dentro de este proceso de formalización masiva van a ser incorporados en el registro de propiedad. Ahora, los planos y los certificados de información catastral se elaboran conforme a las especificaciones técnicas que den las entidades. Ahora, existe un manual de levantamiento catastral que es del sistema integrado, pero a veces no es aplicable porque la agricultura sacará a cabo sus propios manuales de levantamiento. Entonces tenemos dos clases de manuales: unos manuales del Ministerio de Agricultura por parte del gobierno regional y otros manuales del sistema integrado, ¿no?, de catastro, que también tiene sus manuales de levantamiento catastral, pero los que utilizan son los del Ministerio de Agricultura, que son sus metodologías de levantamiento. Por eso hay que tener bastante cuidado con respecto a los manuales, que son las formas como se levanta y se definen y se dan las nomenclaturas exactas con respecto a estos predios. Muy bien. Al programarse y ejecutarse un levantamiento catastral de la totalidad de predios, se debe programar actividades. No se puede ir a levantar cualquier predio, siempre se tiene que distribuir los predios, porque van a encontrar zonas donde ya tienen título. Entonces ya no es necesario titularla, solamente hacer levantamiento catastral. Entonces siempre hay una programación previa. En el tema de levantamientos en selva es importante programar las zonas y tener, digamos, los equipos y los asistentes necesarios para poder entrar en esta zona de selva y poder realizar, digamos, las rectificaciones de predios en temas masivos. A veces en el tema de Tupa hay lo que se llama la rectificación en el 1089. El 1089 solamente acepta rectificaciones masivas. ¿Qué quiere decir? Por grupos, no existen rectificaciones individuales. Ejemplo, si yo quisiera rectificar mi predio individual y voy al gobierno regional, el gobierno regional no me va a atender.
porque es un predio. Él te va a decir, voy a tener solamente todo un sector y recién voy a rectificarlos a todos. Por eso que el proceso de rectificación en el TUPA de cualquier gobierno regional es masivo y es de oficio, no es a pedido de parte. Es decir, el procedimiento a pedido de parte de este procedimiento de rectificación individual no existe. Tendría que irme a la vía judicial para poder hacer una rectificación de este tipo. Es una limitante. El otro inconveniente es el tema de la zonificación territorial. Como les dije, hay una diferenciación entre la zonificación urbana y rural, ¿no? Entonces hay que diferenciarla. Si hay predios que están ya dentro de zonificación urbana, rústicos, prácticamente el gobierno regional no es competente para su formalización, debido al tema de competencias. Hay un tema de competencias especializadas que definen los ámbitos de intervención de uno u otro dentro de esta temática. Y generalmente van a utilizarse las nuevas fichas de predios rurales. Se están tratando de dar instructivos para el nuevo levantamiento de las fichas y los manuales de levantamiento catastral que van a permitir de alguna manera actualizar. Como les dije, el objetivo nacional, ya sea del catastro urbano o rural, es tener un solo sistema integrado de información catastral. Y eso se va a lograr, a mi punto de vista, a través de una sola entidad rectora nacional que controle el tema del catastro urbano y rural y que sea un solo sistema que pueda alimentar a las municipalidades, a los gobiernos regionales y que toda la información esté centralizada, de que cualquier persona que quiera acceder puede ir a la entidad y solicitarla. Entonces la información tiene que ser abierta a todos, personas naturales, jurídicas, cualquier persona puede ir y comprar, tipo España, ¿no? Que uno va, deposita ahí su moneda de internet y saca su información ahí en un momento. Entonces debe ser abierta porque prácticamente esto conlleva que las personas puedan de alguna manera movilizar el tema inmobiliario, el tema de inscripción registral. Muy bien. Si no tienen alguna pregunta, damos por finalizada esta sesión de catastro.